A las 6:47 de la mañana saludamos al señor presidente del Congreso de la República, el senador Efraín Cepeda. Senador Cepeda, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la amable invitación. Saludo a Juan Lozano, a toda la mesa de trabajo y por supuesto a sus innumerables oyentes. Señor presidente del Congreso, ayer se hundió la reforma tributaria y se hundió no solo en la Comisión Económica, en las comisiones económicas del Senado. Todas las comisiones tuvieron mayoría para el archivo. ¿Qué decirle al pueblo colombiano hoy que el presidente Petro los señala de enemigos del pueblo, que el ministro de Hacienda los señala de responsables de los incumplimientos futuros en materia de los servicios del Estado? Muy bien, yo pues en eso sí quiero afirmar que aquí son 8 billones de pesos, ¿no? Y si ese enemigo del pueblo, el que no aprueba 8 billones de pesos que realmente se constituían casi que en una caja de Pandora, grabando ciudadanos, grabando empresarios, ¿por qué no miramos la ejecución del gobierno nacional? La ejecución del gobierno nacional al mes de noviembre está deficitaria no en 7, 8, 9 billones, en 102.6 billones de pesos, porque debieron haber ejecutado casi 461 billones y solo han ejecutado 358. Es que, Juan, lo que comienza mal, termina mal. Cuando el gobierno nacional quiso que el Congreso de la República fuera un notario aprobando un presupuesto general de la nación que tenía una reforma tributaria incluida, que en ese momento ni siquiera había sido presentada en el Congreso de la República y mucho menos debatida, y le solicitamos y yo pues encabecé esa proposición, que en vez de 523 billones de pesos fueran 511 y que esos 12 que pretendían recaudar en principio de la reforma tributaria pasaran a un proyecto absolutamente independiente y luego adicionáramos lo que de allí saliera. Mira, Juan, oyentes, mesa de trabajo, es que para el presupuesto de 2024, discutido el año anterior, el gobierno nacional se comprometió a recaudar 15 billones de pesos en unos tribunales de arbitramiento. Eso fue una larga discusión. Y finalmente el gobierno dijo que sí los iba a recaudar. El Congreso le giró en ese momento un cheque en blanco al gobierno nacional. ¿Y sabe cuánto recaudaron de esos 15 billones de pesos? Nada, nada. Y por eso hoy estamos soportando un recorte presupuestal para este año, casi de 24 billones de pesos, entre esos 15 que no recaudaron y la caída en el recaudo tributario, que es otro tema complejo. El recaudo tributario de este año 2024 frente al 23 ha caído en el 20%, alrededor de 50 billones de pesos. ¿Y qué es lo que está sucediendo ahí? Vamos a explicarlo casi con plastilina. Si al interior del gobierno nacional no pues aprecian la inversión privada, para decirlo suavemente, la inversión privada se va y mire que ahí están los números, los últimos Están los números. Resultados. Senador Cepeda, presidente del Congreso, estamos en cadena con RCN Televisión, con Noticias RCN. ¿Qué sigue en materia de finanzas públicas? ¿Qué camino le queda al gobierno nacional después de que los congresistas le dijeron no será a costa del bolsillo de los colombianos y demás impuestos como se va a resolver este problema? ¿Cuál es la ruta que debe seguir el gobierno nacional? Mire, Juan, sí, están los gastos de funcionamiento, son unos gastos absolutamente crecientes. Todos los días se crean nuevas embajadas y nuevos consulados, por ejemplo, y pues en contratos de prestación de servicios también están disparados, de manera que lo primero es mirarse el gasto, hay que mirarse, apretarse el cinturón, mirarse el ombligo y decir mucho gasto de funcionamiento, vamos a reducirlo. Pero lo segundo, pues a mí me parece una fórmula que se ha venido aplicando
sanamente en el país y es darle seguridad jurídica a la inversión privada, que hoy no la tiene y por eso se va. Las cifras, una cifra récord en la historia de la inversión privada colombiana en el exterior, porque aquí no, si no tiene confianza no lo hace. Entonces, decirle al sector privado, nosotros queremos que usted invierta en tales y tales sectores, le damos seguridad jurídica, la inversión llega, cuando llega la inversión aumentan utilidades y aumenta el recaudo tributario. Yo pues me inicié al momento, Juan, para agradecerle al Senado y a la Cámara de Representantes que reafirmaron que somos un poder público independiente, que no somos notarios, que no somos apéndices del Ejecutivo y que por primera vez en la historia de Colombia reciente hundimos un presupuesto general de la nación porque se nos quería obligar a aprobar por la puerta de atrás esa reforma tributaria y anoche la reforma tributaria o ley de financiamiento, de manera que atraer la inversión privada, decirle al sector privado que llegue, pues yo creo que es la forma y apretarse el cinturón. Es un círculo vicioso pretender tapar el hueco de la caída del recaudo tributario imponiéndole más impuestos, lo cual aleja más la inversión, disminuye las utilidades y disminuye el recaudo tributario. Eso es lo que es un círculo vicioso exactamente. 654, doña Darcy Quinn. Senador Cepeda, bueno, ayer usted votó en contra del archivo, entonces obviamente pues todo el mundo se sorprendió que usted votara en contra del archivo si se supone que usted estaba en contra de la reforma tributaria. Dio las explicaciones, que fue una equivocación, pero lo que dicen algunas personas es, lo que sucede es que se quería votar en contra del archivo para que quedara viva y luego votar en contra de la reforma. Es decir, al final era un tema de vanidades, de quién se atribuía el hundimiento de la reforma, si el Centro Democrático o el presidente del Senado. ¿Es así? Tarsis, para nadie es un secreto que desde el primer día he venido oponiéndome a esta reforma tributaria. El 3 de septiembre presenté la proposición en el Congreso de la República para reducir el monto del presupuesto de 523 a 511, o sea que no estuviera la reforma tributaria. Y el 6 de septiembre anuncié en el Congreso de la ANDI, como reafirmé en varios congresos, el de FEDEGAN, el de CCI y otros, mi voto negativo. Sí, yo pues salí del baño en ese momento, no tenía muy claro lo que se estaba votando, pero nunca calculé que esa proposición de archivo pasar en la Cámara de Representantes y sí, queríamos votar negativo lo del gobierno nacional. Por eso explicamos el voto, varios senadores, explicamos que nuestra intención, por supuesto, era negativa. Imagínese que esto hubiera dependido de un voto. Tributaria. Imagínese que esto hubiera sido un voto finish como la elección del señor Polo. La reforma, en la Comisión Tercera teníamos 11 votos, para votar negativamente la proposición de los ponentes y del gobierno nacional y solo 3 en contra. Sí. Fíjate que Darcy, que hasta el presidente Petro en su cuenta de Twitter pues me ha culpado a mí en reiteradas ocasiones por haber anunciado pues ese voto negativo y la posibilidad del hundimiento que nadie creía, y pues ahí está el resultado. Congreso de la República se levantó independiente y votó en contra de una reforma que le hacía daño al país. Sí, no, la próxima toca calcular la ida al baño porque puede pasar cualquier cosa delicada entre tanto. Doctor Cepeda, ¿qué piensa de la reacción que han tenido muchos de los ministros, puntualmente el presidente Petro, que sugiere que prácticamente el responsable de esto es el Congreso de la República y que muchos proyectos que beneficiarían regiones ya no van a ser posibles? ¿Es por ahí la explicación o tiene que ver más bien que el gobierno haya metido en una sola ley proyectos que están desfinanciados y atados a una ley de financiamiento? Sí, realmente no podemos comparar los 8 o 9 billones que se pretendían recaudar de esta ley con los 102 billones que el gobierno nacional no ha ejecutado del presupuesto general de la nación. Ha debido ejecutarse el 71% del presupuesto y hay carteras que no han ejecutado más del 24, 29, deporte, agricultura, el transporte, 40%. Entonces, primero,
¿Dónde están los 102 billones de pesos que están en caja? De manera que, pues sí, ahí es donde está la plata en apretarse el cinturón y en la baja del recaudo tributario que cayó el 20% del año 23 y el año 24. Cayó ese recaudo tributario y la caída del recaudo tributario sin duda pues está generando un hueco y la caída del recaudo tributario tiene que ver precisamente por eso. Yo tengo que rechazar esas afirmaciones de responsabilizar al Congreso. No, al Congreso, la primera muestra es decir, nosotros no aprobamos una tributaria desconocida, una tributaria que no hayamos discutido. Y mire cómo sería el tema tan complejo que no lograban ni siquiera con el partido de gobierno radicar una ponencia, y la ponencia solo se radicó a finales de la semana pasada y firmaron solo 6 o 7 ponentes de los 40 que había, de manera que esto pues no tenía buen recibo y tengo que terminar como comencé. Lo que comienza mal, termina mal. Sí, lo que comienza mal, termina mal, senador, también es una frase que podría aplicarse para algunos congresistas del Partido Conservador. Se lo quiero preguntar porque pues usted hoy es el presidente del partido y del Congreso, pero es que en el escándalo de la UNGRD hay por lo menos 3 menciones a congresistas del Partido Conservador que han sido delatados por presuntos hechos de corrupción. Liliana Vítar, Wadid Mansur, y también hemos visto que en las declaraciones de María Alejandra Benavides, la exasesora del ministro Ricardo Bonilla, ella lo ha mencionado a usted, que hace parte de la Comisión Tercera de Hacienda en el Senado. ¿Por qué pasó esto con el Partido Conservador y usted qué le responde a María Alejandra Benavides? ¿Cuál es su papel en ese rollo? No, yo sí quiero decir que yo no soy presidente del Partido Conservador desde el 5 de julio, luego que me eligieron presidente del Congreso de la República, y precisamente son temas que dentro del partido se están mirando. Y quiero decir que son 2 cosas absolutamente diferentes. Una cosa es la unidad de gestión y otra cosa es la gestión que se hace, que no tiene nada que ver con esa unidad, la gestión que se hace sobre proyectos y que lícitamente es uno de las 9 obligaciones o de las 9 pues, posibilidades del congresista, que es gestionar. De manera que hay que dividir eso en 2 y claramente es una gestión válida. El otro tema, pues yo sí no lo conozco de fondo, el de la unidad de gestión, y espero que como ellos lo han dicho y como ha venido, como decía Álvaro Gómez, que a la gente hay que creerle, y yo pues personalmente le creo pues a mis compañeros sobre que no tienen responsabilidad sobre esos temas que se les acusa. Sí, con mucho respeto, señor presidente del Congreso, ¿usted gestionó algún proyecto para regiones con este gobierno? Sí, dentro de la discusión que se da pues en comisiones económicas, que se da en el Congreso de la República, un presupuesto que pasa por el Congreso de la República y por comisiones económicas, uno por supuesto tiene que revisar, uno tiene que realmente mirar, pues recomendar a dónde van algunas inversiones, y esa gestión está pues completamente enmarcada en la Constitución y la ley, en la ley 5ª, y avalada por la Corte Constitucional, que pues esa gestión en favor de los ciudadanos está completamente avalada por la ley. Y repito, por sentencias de la Corte Constitucional, magistrado ponente José Gregorio Hernández. Son las 7 de la mañana y 1 minuto. Le agradecemos al señor presidente del Congreso de la República que haya estado con nosotros. Y ojo, queda muy claro cómo el Congreso, de acuerdo con esta entrevista que acabamos de escuchar, ejerció de manera independiente su derecho al voto y se configuraron unas mayorías que dijeron no más impuestos. El énfasis del presidente del Congreso es ahorren, no más gasto del gobierno que se busque financiar con la plata de los colombianos a través de impuestos. Gracias, presidente Cepeda, por habernos atendido. 7-2.